Hay dos técnicas que cualquier persona debería saber antes de aprender un nuevo tema: Active Recall y Spaced Repetition. Y una de las formas en que se pueden aplicar con una misma herramienta son las flashcards. Estas tarjetas que inicialmente solo se podían hacer de manera física con un papel que en un lado tenía la pregunta y en el otro la respuesta. Ahora, hay varias aplicaciones que no solamente reducen la contaminación, sino que también ayudan a reducir el tiempo de elaboración de estas tarjetas. En este video te brindo 4 principios fundamentales y relevantes para realizar y elaborar las flashcards, de manera que faciliten tu aprendizaje. Siendo el primero, aprender antes de consolidar. Este fue uno de los errores que cometí al principio. Antes de entender, de comprender, de explicar a alguien más un tema nuevo, hacía las flashcards. Por ejemplo, cuando las hacía después de clase o incluso cuando las hacía en ese momento en el que el profesor está explicando las características esenciales de un objeto, de un fenómeno, de un comportamiento, yo anotaba esas características y la pregunta a esa tarjeta era cuáles son las características esenciales de un tema. Es decir, que yo tenía que automáticamente, escuchaba algo, convertir esa afirmación en una oración interrogativa, en una pregunta, y asimismo anotarlo, ya sea en una aplicación, ya sea en mi cuaderno, ya sea en una tarjeta física, para que me sirviera después para estudiar. Antes de siquiera entender y antes de siquiera comprender ese tema, yo hacía las tarjetas. Es decir, que más allá de que fueran un complemento y una forma en que yo podía estudiar en casa, se convirtieron en mis apuntes, se convirtieron en la única forma en que yo podía acceder al conocimiento que había aprendido en ese momento de 2 horas. Y esto un día, un mes, un año es sostenible, pero a largo plazo no lo es, porque tú tienes que estar pensando constantemente, estar agotándote, estar estresándote y estar completamente atento a convertir todo lo que dice ese profesor en pregunta y en anotar absolutamente todo porque piensas que algo se te va a perder. El error está en pensar que las flashcards son una herramienta para aprender. No, son una herramienta para consolidar, son una herramienta para responder una pregunta con base en múltiples, con base en varios conceptos previos que has consolidado, que has aprendido, que has interiorizado anteriormente. Ahora, si tú quieres aprender, tienes que entender toda la teoría que hay detrás, explicársela a alguien más y luego aplicarla a otros campos de la vida cotidiana. En ese momento sí puedes empezar a consolidar, sí puedes utilizar estas herramientas como lo son las tarjetas. Mínimo considero que antes de hacer las flashcards debes haber revisado y repasado este tema 2 veces. Esto no es algo que me saqué de un estudio o de un artículo científico, sino es mi opinión personal. Porque si te vas de una, después de que lo viste en la clase, después de que te lo explicó el profesor, a realizar estas tarjetas, a elaborar esas preguntas y esas respuestas, lo que vas a hacer es ver las respuestas como un número, como una fecha a memorizar que no la vas a entender, sino que simplemente se te va a quedar grabada en tu memoria, probablemente a corto plazo. Puede ser que si utilizas bien la Spaced Repetition vaya a quedar a largo plazo, pero en el momento en que te toque transferir esos conocimientos para aplicarlos en la vida real, en una situación práctica, que en serio necesitas saber eso que debiste aprender, eso que debiste entender, como lo ves como un número, sin ninguna relación, sin ningún conocimiento a fondo, entonces no vas a poder relacionar, no vas a poder transferir. El segundo punto es no resumir. Estas no deben ser una síntesis de tus apuntes. Y el error principalmente que se comete aquí es no jerarquizar, no saber qué es más relevante, qué es más importante para mí en este momento. ¿Qué fue lo que más se me dificultó? ¿En qué fue lo que más dediqué tiempo a la hora de aprender ese conocimiento? Y por ello tengo que repasarlo con preguntas para que me quede claro, para que lo pueda consolidar mejor. Sino que por el contrario, pensamos muchas veces que todo lo que aprendimos lo tenemos que plasmar con preguntas. No tienes que hacer flashcards de cosas obvias y que es algo obvio, algo que ya interiorizaste, un conocimiento que ya aprendiste, que ya consolidaste, ya sea por su aplicación constante o porque lo relacionaste con otros conocimientos que sabías anteriormente, que interiorizaste anteriormente y simplemente al hacer la pregunta ya tienes la respuesta. Sí es verdad que hay que repasarlo constantemente, pero en un intervalo mucho mayor de tiempo, mucho más alejado, en semanas, meses, años, pero no para un examen, por ejemplo.
De lo contrario, realiza preguntas compuestas, que la respuesta no sea sí o no, sino que en serio tengas que pensar para llegar a la respuesta. Tengas que integrar varios conceptos, tengas que formar una respuesta elaborada, que no sea tan simple, tan sencilla, como se piensa a primera vista, como se piensa la primera vez que lees la pregunta. Es verdad muchas veces que en ciencia necesitamos recordar un número, una fecha o incluso un intervalo sumamente específico, un conocimiento que la mayoría de la gente no lo considera importante, pero a nosotros sí nos sirve. Pero de 20 flashcards, 1, 2, 5 máximo son así, pero la mayoría de esas tarjetas deben hacerte pensar más a fondo, deben hacerte poder integrar varios conceptos para que tú puedas consolidar no solamente una cosa, sino varias en una misma pregunta. Hay que verlo como un rompecabezas, en donde solo se puede llegar a ese entendimiento total, a ese resultado final por medio de la comprensión de la interacción de todas las piezas, por medio de saber la relación entre este tema y este otro, este concepto y este otro. Y le estamos dando mucho peso a la respuesta, pero algo que hay que tener en cuenta a la hora de consolidar es la pregunta, porque una buena respuesta depende de la elaboración de una buena pregunta. Para ello, intenta que tu pregunta sea clara. Muchas veces, después de realizar la flashcard, cuando le estamos repasando con 20 más y hacemos la respuesta, puede ser que sea correcta, puede ser que todo lo que digamos sea verdadero, puede ser que incluso estemos relacionando distintos conceptos, pero no era la adecuada. ¿Por qué? Porque no fue clara nuestra pregunta. Y para ello lo que te recomiendo es utiliza términos que no sean polivalentes y delimita en su mayoría la formulación de la pregunta para que cuando estés repasando todo el banco de flashcards antes de un examen, por ejemplo, tengas claro lo que hay que responder y no empieces a divagar entre si esto fue lo que pensé cuando le estaba haciendo o de si por el contrario pensé en otra cosa. Como tercer punto se encuentra crear relaciones. La mente funciona mejor con relaciones. Piensa, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil memorizar un discurso completo, pero por qué no es tan sencillo memorizar la letra de una canción después de escucharla un par de veces? O también piensa por qué es tan fácil mencionar en orden lineal los acontecimientos que sucedieron en una película de 2 horas, pero por qué no es tan complicado, por qué no es tan difícil mencionar esos mismos acontecimientos que sucedieron en orden cronológico, pero en un libro de 400 páginas. La respuesta a estos dos casos es por las asociaciones que hacemos y en especial con imágenes. Pensemos que por lógica se nos es más fácil visualizar en nuestra mente una imagen que un texto de 200, de 100 palabras. Entonces, las flashcards no solo tienen que ser respondidas con letras, con palabras, sino también puedes utilizar algunas fotos, imágenes de complemento, imágenes de apoyo para la respuesta. En especial esto te sirve cuando relacionas esa respuesta con una imagen mental. Esa imagen buscas una en internet y la plasmas en la respuesta que le das en esa aplicación, puede ser online. Ahora bien, cuando pienses a largo plazo, cuando estés leyendo esa pregunta de nuevo, después de muchos años, ves la pregunta y automáticamente se te viene una imagen a la cabeza. Esa imagen probablemente va a ser la que tengas en la respuesta y te ayudará a formar esa relación con palabras. Ahora bien, también podemos traer otra de las ventajas de hacer las flashcards físicamente a las aplicaciones, que es la utilización de colores. La utilización de resaltar aspectos, resaltar términos clave, no solo en preguntas, sino también en respuestas. Todo lo que sea visual nos ayuda a la retención en nuestra memoria a largo plazo. Y el cuarto y último punto es que las preguntas deben ser claras para ti. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que somos únicos. Nuestra forma de pensar lo es. Por ello, cuando yo planteo una pregunta, esta no es universal, el planteamiento no es para todas las personas. Probablemente tú lo hagas de una forma diferente a la mía, probablemente yo lo haga diferente a cualquier amigo que tengo o incluso a mis familiares. Pero es que muchas veces nos limitamos a pensar que vamos a hacer las preguntas para toda la clase, a que el planteamiento debe ser universal para que todos lo entiendan, cuando probablemente solo la vamos a leer nosotros y por mucho más algunos amigos nuestros.
Si se te facilita más utilizar un lenguaje coloquial, ya sea en las preguntas o en las respuestas, en lugar de un lenguaje especializado o una jerga, de exactamente igual en que lo entiendas tú. Si es verdad que muchas veces en lo que estudiamos en nuestras carreras, lo importante y lo que nos diferencia es que tenemos términos, tenemos vocabulario que los otros no y que por ende tenemos que saber utilizar. Pero el estudio es para nosotros y cuando utilizamos técnicas, por ejemplo la Feynman Technique, que se basa en simplificar para que todo el mundo lo entienda, esto también puede ayudar a nuestra consolidación y no solo el aprendizaje de cosas nuevas. Muchas veces nos limitamos y duramos mucho tiempo buscando los términos y las palabras adecuadas para los demás, sin saber que utilizando algunas palabras, algunos términos que no dominamos, se nos dificulta a nosotros cuando estemos respondiendo esa pregunta. Así que no sirve de nada si por utilizar ese lenguaje que tú consideras importante, que tú consideras relevante, a la final dificulta mucho tu retención. Las preguntas son para ti, personalízalas y elabóralas con base en lo que uses, con base en lo que te sirve a ti. Hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado, espero que sea de gran ayuda. Deja en los comentarios algún tema que quieres que trate, algo que te gustó o que puedo mejorar del video. Comparte el canal, dale like, suscríbete y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.